no peques más. No peques más. Este mandato lo vemos a lo largo de la Biblia en diferentes palabras. La Biblia no dice peca menos. Tampoco dice, por ejemplo, si cometes pecado de avaricia o de enojo, no te preocupes, no irás al infierno, eres salvo. Pero no cometas pecado de ateísmo ni de sicariato, porque entonces sí habría problemas. Tampoco dice, no peques durante un tiempo, pero luego te doy permiso para que peques. Más bien, Dios dice, no peques, obedece siempre todo lo que yo te mando, todos mis mandamientos, obedéceme siempre. Nunca me seas infiel, nunca te rebeles contra mí, nunca peques. Sírveme siempre, no desmayes, persevera hasta el fin, no vuelvas atrás. Dice, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, etc. O sea, no es no, es decir, cero, nada. O sea, nunca mates, ni hurtes, ni adulteres, etc. No dice, no matarás durante un tiempo, no hurtarás durante un tiempo, no adulterarás durante un tiempo, etc. Dios nos manda a obedecerle siempre. Un montón de personas que profesan ser cristianos no predican no peques más, sino que predican el mensaje de peca menos o todos somos pecadores y nadie puede dejar de pecar. Por el contrario, en la Biblia vemos la enseñanza a no pecar más. El Señor Jesucristo dijo, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Otro pasaje, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 5, versículo 14. El Señor Jesucristo también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Mandar a guardar los mandamientos de Cristo es lo mismo que decir, no peques. El apóstol Pablo dijo, velad debidamente y no pequéis. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. El apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. También Juan dijo, Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 8. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el que se convierte a Dios abandona el pecado. Basta con todo el desastre que hacían mientras andaban en la carne los que ahora sirven a Dios. El apóstol Pedro dijo, Primera de Pedro capítulo 4 versículos 2 al 4, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. También Pablo dijo que los que hacen las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. También Cristo dijo,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Así que no todo el que le dice, Señor, Señor, a Jesús es salvo, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, que le obedezcamos, que guardemos sus mandamientos, que hagamos lo bueno. Es decir, que no pequemos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y el que hiciere su voluntad es el que entrará en el reino de los cielos. Sigamos leyendo lo que Jesús dijo en este pasaje. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que no es suficiente con solamente oír las palabras de Jesús, sino que hay que ponerlas por obra. Muchos dicen que la salvación no depende de si obedecemos o no a Dios, pero como acabamos de ver, eso es falso. No se puede estar en pecado y en salvación al mismo tiempo. El día que un cristiano desobedezca la palabra de Dios y haga lo que lleva al infierno, pues obviamente se mete en el camino que lleva al infierno, y por tanto ese día deja de ser salvo. El día que un justo hiciere lo malo, deja de ser salvo. Ezequiel capítulo 33, versículo 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Ezequiel capítulo 33, versículo 12. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Así que no te justifiques en tus pecados. El pecado es malo y hay que abandonarlo para poder entrar en el reino de Dios. Veamos unos cuantos ejemplos de que no podemos pecar y ser salvos al mismo tiempo. El Señor Jesucristo dijo, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 33. Así que en este ejemplo que acabamos de leer, la salvación sí depende de si obedecemos o no. Según el Señor Jesucristo, la salvación sí depende de si le negaremos o no. No importa si es una sola vez. Basta con dejarse llevar un día de la cobardía y negar a Jesús para entrar automáticamente en una condición de estar sin salvación. Jesús no dijo, el que me negare 2 veces o 5 veces o 34 veces, entonces yo le negaré. Tampoco los sentimientos nos librarán de culpa al pecar. Jesús no dijo, el que me negare pero no desea negarme, pues está libre de culpa. Jesús simplemente dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre. Así que en cuanto a determinar si eres salvo o no, es irrelevante el cómo te sientas por el hecho de estar pecando. Si te sientes mal o medio mal o sin nada mal. Tampoco lo determina el número de actos de pecado que cometas durante el día o la semana o el mes o el año. La Biblia no habla de tales números. Lo que determina si eres salvo o no es si pecas o no. Lo que determina si eres salvo o no es quién eres tú en el presente. Si estás o no andando en el camino recto hoy.
Lo que importa no es quién fuiste y qué hacías en el pasado, sino quién eres y qué estás haciendo hoy. Es un concepto muy simple. No se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo. Si un día un cristiano cae en pecado, pues ese mismo día deja de ser salvo y necesita nuevamente abandonar el pecado y convertirse a Dios para volver a ser salvo, ya que en realidad su corazón se volvió malo y rebelde. Y se evidencia porque entre dos decisiones, hacer lo bueno o lo malo, tomó la decisión de hacer lo malo, tomó la decisión de desagradar a Dios, no le importó la voluntad de Dios. Le abrió las puertas de su corazón al pecado y ahora su corazón no es recto. Sigamos viendo otros ejemplos de que no se puede ser salvo y pecar al mismo tiempo. En Mateo capítulo 5 versículos 21 al 22 vemos a Jesús enseñar, hablando sobre no matarás, que aquel que se enojare contra su hermano será culpado del juicio. Así que vemos nuevamente que la salvación sí depende de si pecamos o no. Según el Señor Jesucristo, la salvación sí depende de si yo me enojo o no. Si yo me enojo, seré culpado del juicio, seré culpado del infierno. Y lo mismo que en el caso anterior de negar a Jesús, se aplica a esto también. Me refiero a que basta con enojarse, no importa si es una sola vez, para entrar automáticamente en el grupo de los no salvos. Jesús no dijo, el que se enoje contra su hermano 2 veces, o 9 veces, o 25 veces, entonces será culpado del juicio. Tampoco los sentimientos nos librarán de culpa cuando estamos pecando. Jesús no dijo, el que se enoje pero no desea enojarse, pues está libre de culpa. Veamos este otro ejemplo de que no podemos pecar y ser salvos al mismo tiempo. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que para cometer adulterio basta con que un hombre mire a una mujer para codiciarla y ya habrá adulterado con ella en el corazón. No se puede adulterar y ser salvo al mismo tiempo. Los adúlteros no son salvos. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Así que según el Señor Jesucristo, la salvación sí depende de si yo miro o no a alguna mujer para codiciarla. Así que la salvación sí depende de lo que hagamos o no. El pecado nos roba la salvación. No te dejes engañar por algún falso maestro respecto de esto. Cuando uno se arrepiente y se convierte a Dios, uno se convierte en una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al convertirse a Dios, la persona pasa de tener un corazón sucio y feo a tener un corazón nuevo, un corazón recto. De este nuevo corazón ya no brota el pecado, sino lo bueno. El corazón viejo fue eliminado. Ahora esa persona anda en amor, y el que anda en amor no hace lo malo. La Biblia describe a los que son de Dios como personas de amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Romanos capítulo 13 versículos 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Juan capítulo 14 versículo 21. Así que el que se convierte a Dios entra en una vida nueva, una vida de amor, donde tiene un corazón nuevo, del cual ya no brota el pecado. Romanos capítulo 6 versículo 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que se convierte a Dios ya no es siervo del pecado, sino siervo de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Al venir a Cristo, el viejo hombre es crucificado, la carne es crucificada. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero estos pecadores que profesan conocer a Cristo son ellos mismos esclavos del pecado y enseñan a otros a no obedecer a Dios al decirle que es imposible no pecar. En otras palabras, ellos están diciéndole: ni lo intentes, no se puede dejar de pecar. Con esto, ellos impiden ver a los demás la puerta al arrepentimiento. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Decir no peques más es lo mismo que decir arrepiéntete. Ambas cosas son sinónimos. Pero ellos dicen que no podemos dejar de hacer lo malo. La realidad es que el pecador que no se arrepienta no entrará en el reino de Dios. Hay que dejar de ser pecador para ser salvo. El Señor Jesucristo dijo: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Hay que dejar de ser pecador y convertirse en una nueva criatura para entrar en el reino de Dios. Estos pecadores que dicen ser cristianos no se arrepienten ni ayudan a los demás pecadores a arrepentirse. Ellos son rebeldes contra Dios, quebrantando sus mandamientos. Ellos supuestamente le sirven a Dios, pero la realidad es otra. Ellos no son siervos de Dios, sino del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Si alguna vez abandonaste el pecado y te convertiste a Dios, y durante un tiempo pues le eras fiel y le servías, pero luego caíste en pecado y ahora tu corazón no es recto, pues retorna a Dios nuevamente y pon tu fe en Cristo y volverás a ser salvo. La sangre de Cristo borrará todos los pecados que cometiste y serás salvo por gracia. Esta es la verdadera salvación por gracia. El perdón de los pecados que cometimos en el pasado a partir del momento que nos arrepentimos.
La sangre de Cristo borra todos esos pecados y no serán tenidos en cuenta. No iremos al infierno por causa de ellos, ya que la sangre de Cristo nos limpió. Pero la sangre de Cristo no está limpiando automáticamente a aquel que permanece en pecado. No te engañes creyéndote salvo a pesar de andar en pecado. Hay que dejar de ser pecador. No te engañes. No te dejes engañar por hombre alguno. Cree en Dios y no en hombres. El mensaje que enseñaron Jesús y sus apóstoles es el original y verdadero. Ese mensaje que está escrito en la Biblia. Lee lo que los apóstoles de Cristo escribieron en la Biblia y lo que los demás hombres de Dios enseñaron a lo largo de la Biblia. Y no pongas tu atención en personas que tuercen la palabra de Dios y que te predican un mensaje adulterado y que no es el original. Así que lee directamente la Biblia y cree en ese mensaje de salvación que encontramos en ella, ya que ese es el mensaje puro, original y no adulterado. Así que la Biblia enseña que podemos vivir una vida pura, una vida limpia, una vida sin pecado. Aquel que es de Dios anda en santidad. Esta es la verdad. ¿Creerás en la verdad o creerás en la mentira? ¿Qué harás tú? ¿Creerás en el mensaje que Dios nos ha dado en la Biblia o creerás en falsos maestros? Tú decides en quién creer. Eso fue mucho.